Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy martes 3 de septiembre del año 2024 arrancamos con esta segunda temporada de su programa Impuestos bajo la mira, un programa en donde analizamos y comentamos temas de corte legal y fiscal. Y déjenme les platico que este programa será transmitido todos los martes a las 10 de la mañana. Un martes será que tendremos un invitado para que comente un tema relevante, insisto, de corte legal fiscal. Y otro martes estaremos desarrollando algún caso de la vida real, de tal manera que sea un poquito como que más nutrido, más interesante. Y pues evidentemente todos ustedes están invitados para que participen, hagan sus preguntas, sus dudas, inquietudes. Este programa básicamente lo que busca es la difusión de los temas fiscales, de suerte tal que aquellas personas interesadas, sean contadores, abogados, administradores o público en general, que le guste la materia impositiva, pues aquí estaremos a sus órdenes en este su programa Impuestos bajo la mira. Hoy me complace iniciar esta segunda temporada con un tema que ha dado mucho de qué hablar. Un tema que aun cuando todavía no ha sido aprobado, pues obviamente pues todo el mundo está ahí en la expectativa de ver qué va a suceder, porque pues tiene gran trascendencia en el ámbito fiscal. Hoy el tema que vamos a comentar es precisamente el de la prisión preventiva oficiosa en los temas fiscales. Híjole, mucha gente ya está acalambrada y pues ha de ser por algo, ¿no? No creo que sean porque sean buenas personas, pero bueno. Y para ello tengo el gusto, el honor, el placer de contar con un excelente abogado postulante en la materia de la defensa fiscal. Él es el doctor Miguel Buitrón Pineda. Doctor, amigo, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Qué agradable ha sido el que podamos en el cotidiano de la vida fiscal, de la vida de los impuestos, tener esta buena interrelación. Muchas gracias por tu invitación. Me permitiría leer su semblanza, solo que aquí veo que son 100 cuartillas, entonces mejor vamos a abreviarle, claro, doctor, si me lo permites. Solamente hacer mención de que él es licenciado en Derecho por la gloriosa UNAM. ¿Acaso hay otra? Eso. Y también cuenta con estudios de doctorado en la misma institución. Él forma parte de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y también es catedrático de nuestra gloriosa UNAM en diversas materias impositivas. Sin mayor preámbulo, me voy a permitir entonces pasar a lo que nos truje, Chencha. Claro. Doctor, ¿qué opinas acerca de este tema pues que hoy por hoy está haciendo mucho ruido, está pues por ahí pendiente este tema de la prisión preventiva oficiosa, específicamente en la materia fiscal? ¿Qué es esto? Y ese es un tema que parece que ya estábamos acostumbrados a haber escuchado. Esa reiterada insistencia del fisco para efecto de llevar a prisión preventiva a los que son acusados de los delitos fiscales. Y en consecuencia, en este paquete tan convulsionado y tan verdaderamente cuestionado y cuestionable, mandan los delitos fiscales a la prevención, a la prisión preventiva automática. Ya la Corte los había sacado a raíz de que se habían incluido mediante una reforma legal. Y entonces dijo la Corte, son inconstitucionales esas actuaciones que quiera hacer la autoridad en prisión preventiva oficiosa o automática para los delitos fiscales. Y quedaron fuera del artículo 19 constitucional. En consecuencia, en esta andanada constitucional, en este paquete de reformas, dijeron, pues vámonos contra los delitos fiscales, vámonos de tal manera que incorporan para prisión preventiva automática la acusación de defraudación fiscal, contrabando y lo que hemos denominado el tráfico ilegal de comprobantes fiscales falsos.
Ese es ahorita el planteamiento. Fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero como lo recordamos, dijeron no le quites ni le pongas una coma. Entonces va a ir tal cual. Eso es lo preocupante, que ahora van a un listado de 22 artículos en la Constitución para prisión preventiva automática los delitos fiscales. Eso es lo preocupante. Pues yo creo que ha sido tan preocupante, incluso la Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto, ¿no? Parece ser que a esta Corte no le agrada para nada que México tenga incorporado dentro de su cuerpo normativo el hecho de que haya prisión preventiva oficiosa. De hecho, por ahí hizo algunas observaciones y parece ser que pues está en espera de ver que México responda ante esto, pero pues pareciera ser que lejos de responder como que es rebeldía, no lo sé, coméntamelo tú, Y doctor. más que rebeldía es una clara oposición del Estado mexicano en no acatar esas directrices que nos da esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Definitivamente se ha considerado que la prisión preventiva automática, que es te voy a encarcelar en lo que te juzgo, particularmente en los delitos fiscales, un porcentaje muy alto de la mínima actuación que tiene la autoridad, llegan a la conclusión de que quedas libre, eres inocente. Entonces la idea es tener en la cárcel mientras se juzga a un empresario por el solo hecho de que se les ocurrió mandar, intimidar con los delitos fiscales a prisión preventiva automática. Es decir, te tengo que apresar, te tengo que encarcelar. ¿Por qué? Pues porque tengo temor de que te fugues, o tengo temor que atentes contra la víctima, o atentes contra los testigos, o contra el proceso en realidad. Entonces, esa es la prisión preventiva automática, que yo te juzgue estando en prisión. No lo aceptan los organismos internacionales de derechos humanos. Es preocupante que mientras que el mundo avanza a pasos gigantescos de proteger al ser humano, al ciudadano, de ese embate, de ese crecimiento, de ese fortalecimiento del Estado moderno, mientras aumentan esas garantías, esos derechos fundamentales, en México damos un paso hacia atrás. De tal manera que es inadmisible que vuelva a insistirse en mandar a los delitos fiscales a prisión preventiva automática. Sí, efectivamente, aquí pareciera ser que hay una colisión de normas, Miguel, cuando vemos que, si no mal recuerdo, en el 11, se incorpora al artículo 1 de la Constitución Federal el tema de los derechos humanos. Y pues ahora este tema de la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana señala que va en contra de los derechos humanos, y entonces la pregunta sería, ¿y de qué sirvió que se incorporase a la Constitución el tema de los derechos humanos si localmente, domésticamente, me refiero internamente en México, no se está haciendo caso, o más bien se está haciendo caso omiso de este pacto al que se adhiere México a nivel mundial? Es incuestionable la contumacia, la rebeldía de un Estado como es México en aceptar esos lineamientos que ha dicho la Corte Interamericana. En el caso más reciente, dos casos muy recientes, son Pancle y Tecpile contra México, y García y Alpizar contra México. Dos casos muy relevantes en donde se declara que es una violación total de los derechos humanos el mantener tanto tiempo a una persona en lo que se le está juzgando y que al final del día se le declare inocente. Atenta contra un derecho fundamental que reconoce, como lo dices tú muy atinadamente, en la reforma cotidiana que se hizo a partir de 2008 y en 2011 del artículo 1 de la Constitución, pero el artículo 20, apartado A, fracción primera, establece con claridad meridiana: se debe de presumir la inocencia de quien se va a juzgar. En consecuencia, la prisión preventiva automática
va contra esa presunción de inocencia. Es decir, te adelanto la pena, te vas a prisión en lo que te juzgo. Oye, pero si salgo inocente, bueno, pues usted perdone. Esa es la temática coloquial con la que yo podría decir, ¿cómo es que México se sigue resistiendo a que no solo se sigue resistiendo a acatar el hecho de que tiene en su Constitución prisión preventiva automática, sino que la aumente? Es decir, ya aumenta a 22 el catálogo de delitos para prisión preventiva automática. Entonces, en este paquete se incorpora la extorsión, desde luego, se incorpora el tráfico de fentanilo y se incorporan los delitos fiscales, defraudación fiscal, contrabando y el tráfico de comprobantes fiscales falsos. Sí. Se aumenta en la lista, lejos de restringirla, lejos de pensar, de reunirse grupos, de decir cómo le vamos a hacer para estar con los convenios internacionales, para estar acorde con esos convenios internacionales. No hay tal. Lo que está haciendo el Estado mexicano es oídos sordos, y eso afecta mucho en la imagen de un México moderno, de un México de derechos humanos. Afecta muy grandemente. Aquí yo creo que valdría acotar, bueno, antes, personas que nos están saludando, la maestra Elizabeth Arisbe nos manda saludos. Caray, qué gusto. Osi Tri, y una persona, no sé qué sea, Teotihuacán, manda saludos. Hombre. Te comentaba que a lo mejor valdría la pena acotar que, independientemente de que en el Código Fiscal de la Federación, si bien se señala lo que es el delito de defraudación fiscal, entonces lo que se pretende ahora es aumentar el catálogo de delitos, pero en el 19 constitucional. Sí. Aquí lo preocupante es el tema, obviamente, de la prisión preventiva, que esto ya es en el 19. Correcto. Y aquí comentabas alguna vez que la Corte, allá por los años 2021-2022, sí, ya declaró inconstitucional este tema de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, efectivamente, lo que tú bien apuntabas, si nuestro máximo tribunal se pronuncia al respecto de decir es inconstitucional, y por el otro lado se avanza en la reforma constitucional que se va a incrementar el catálogo para este tema, como que aquí, ¿qué pasó? Porque cualquier otra persona que diría que no sepa de derecho diría, a ver, no entendí, que alguien me explique, porque si por un lado se pronuncian que es inconstitucional y luego por otro lado la Constitución la quieren aumentar, ya no entendimos. Es incuestionable que lo que está haciendo este paquete de reforma constitucional, y que estamos nosotros viendo uno de esos 20 cambios, es fallido este cambio, es con un tino verdaderamente malísimo. El legislador o el constituyente permanente ahora que se tiene que conformar, pues el incluir más delitos a un catálogo del artículo 19 constitucional, lo único que está haciendo es determinar una franca rebeldía a que los convenios internacionales nos están prohibiendo el que mantengamos una prisión preventiva automática, cuando no existen estadísticas que nos señalen que los delitos que están catalogados para prisión preventiva automática bajen. Entonces, ni aumentando penas en la configuración de los delitos, ni mucho menos mandándolos a prisión preventiva automática, van a bajar los índices delincuenciales. En consecuencia, no hay una base científica de investigación de política criminal que nos lleve a que esos delitos bajen precisamente porque se les está catalogando como con prisión preventiva automática. De tal suerte que esa circunstancia solo nos lleva a encontrar una contradicción, a tener una contradicción. El convenio internacional y la Corte Interamericana, nuestra propia Corte, Suprema Corte de Justicia, y lo que está diciendo el señor presidente con toda la cauda de corifeos que le están siguiendo la plana.
pero definitivamente desde el punto de vista más elemental, los delitos no se atacan de esa manera. Con reformas constitucionales menos. Tiene que ser un abordaje más profundo de política criminal. Yo creo que el tema de la defraudación fiscal ha sido un tema lastimoso para nuestro país y un tema que se ha estado atacando a través de, como bien apuntas, de modificar las disposiciones fiscales, incrementar penas, etc. Yo recuerdo que el Código Fiscal de la Federación ha ido sufriendo modificaciones, adiciones de artículos desde años atrás y pues no se ha sabido nada al respecto, porque tú recuerdas el tema de los CEFOS y de los EDOS. Sí. Como han sido expedientes que crecen y cada vez le agregan que el 110, que modifícalo, que el 113, que que el otro, y al final del día tú dices, oye, pero tú ves que los expedientes de los CEFOS van crece, y entonces yo recuerdo que hay un libro, aquí valdría la pena que yo le echaran un clavado, el padre de la economía, Adam Smith, Sí. En su obra de Teoría y Origen de la Riqueza de las Naciones hay un capítulo que versa sobre, dice, en los países de entre más leyes, más corrupción. Más corrupción. Y aquí como que se preocupa uno porque, a ver, si ya han ido modificando la ley que regula este tipo de delitos, me refiero al Código Fiscal de la Federación, ahora entonces tengo que modificar la Constitución para a la gente entambarla y con eso pretender o pensar que se va a corregir la situación. Pues yo creo que hay muchas preguntas aquí que se quedan al aire, ¿no? Porque, insisto, el tema de los CEFOS y de los EDOS que data desde el año 2014 en cuanto a venta de facturas, porque esto ha sido un tema desde años atrás, ¿no? Sin embargo, ¿qué se ha hecho al respecto, Miguel? Fíjate que tengo yo 2 artículos publicados por Tirán Blanc en una colección de estudios, en donde he hablado y he criticado acremente esa formulación de delito contra los factureros. Y entonces se hizo una mezcolanza para crear un delito de conducta, un delito que no causa perjuicio al fisco. Y todos dirán, cálmate, ¿cómo de que no va a causar perjuicio al fisco los factureros? Claro, la redacción del delito nos lleva a que es un delito de conducta, que no causa perjuicio. Y solamente cuando los tiene el empresario, esos documentos, esos CFDIs electrónicos, pues los deduce y comete la defraudación fiscal. Claro. Pero ante esa circunstancia, rápidamente yo te puedo decir una cuestión. Derivado de mi investigación encontré solo 3 casos castigados hacia factureros. 3 casos. 3 tristes casos. Uno en Durango, otro en Colima y el otro en Quintana Roo, en Cancún específicamente. Les impusieron, sin temor a equivocarme, 3 meses, 2 meses, 3 meses de prisión y la conmutaron por 10 salarios mínimo y salieron libres, pagaron uno 3,000 pesos, el otro 1,000 pesos y el otro 2,500 pesos. 3 casos. O sea, de todo lo que se ha hecho, de todo lo que envolvió esa reforma penal fiscal tan agresiva, solo ha generado 3 casos que verdaderamente es insólito. Es insólito por la pregunta que podríamos hacernos. ¿Es ineficacia, es ineptitud o es corrupción? O todo. O todo. Y respondiste categóricamente lo que menos quisiéramos. Es todo. Fíjate que cuando se hacen adiciones al código, reformas, etc., efectivamente pues hay que tener una norma eficaz, que el que la pretenda aplicar, pues obviamente que sea, pues que la aplique como debe de ser, porque entonces, si no, entonces viene la negligencia, la ineptitud, incluso hasta la corrupción. Es correcto. Entonces, pues con este tema pareciera ser que fuéramos en avanzada, pero tú ya bien lo comentaste, como que vamos para atrás. Además, estamos yendo en contra de la opinión de organismos internacionales que, pues de alguna manera nos han servido de ejemplo para muchas cosas, entre ellas que, hablando precisamente de ese rollo de buscar cómo inhibir la defraudación en el tema del beneficiario controlador. Otro punto. Que al final va junto con pegado con el tema de la defraudación. ¿Por qué?
Pues porque, por ejemplo, la facturera, pues evidentemente que el mero petatero nunca va a aparecer en las actas. Claro. Y entonces esa figura del beneficiario busca llegar a que con todo respeto, ¿tú crees que estando aquí se vaya a llegar? Es bien difícil. Tomamos figuras jurídicas que a veces nos las sugieren los organismos a los que pertenece México, OCDE, Gafi y algunas otras, ¿no? Es bien difícil porque la estructuración que hay se hace muy a la carrera, sin hacer un estudio previo de lo que se llama política criminal. Uh-huh. La política criminal analiza el aspecto social, económico, psicológico, de campo, de trabajo social, para saber qué delito, cómo está funcionando el delito, qué hay que agregar, qué hay que hacer. En esta consecuencia se crean los beneficiarios controladores, se copia de la ley antilavado, se trae algo que ya existía y entonces empezamos a crear figuras que se van replicando y consecuentemente es bien difícil que puedan prosperar porque están hechas a la carrera. Sí. Y en consecuencia no solo con intimidaciones, te voy a sancionar, te voy a multar, tú me tienes que informar. No va por ahí. Tiene que ir por ahí en un camino pensado para efecto de que incentivemos, ok, tú eres el jardinero, tú eres la persona doméstica que ayuda al aseo, pero que firmó ante el notario y es la supuestamente representante legal, la que es liquidadora, es decir, ese chofer, ese jardinero que queda como dentro de las ganancias, realmente es simplemente la cortina. Hay que ir hacia ellos, a los que verdaderamente se están beneficiando, pero de una manera más pensada. Sí, porque fíjate que comentas algo muy delicado. Ese tipo de personas al final si aparecen como representantes, imagínate, legales o administrador único de las empresas, y sean las que en donde se comentan ese tipo de delitos de esta naturaleza, ¿quién es el que va a pagar los platos rotos? Eso es lo preocupante, ¿no? Porque al final del día es carne de cañón. Y la persona que le giró la piedra, pues es la que anda en la calle quitada la pena. Entonces, este tipo de penas corporales, ¿tú crees que va a remediar el asunto? Yo creo que no. Yo creo que hay otra forma de buscar más eficacia en las leyes, en los procedimientos, incluso la UIF, pues que haga su chamba, ¿no? Porque pues allá se puede observar quién es el mero petatero. Híjole, hablando de ese tipo de organismos que están nada más para pues acceder a lo que políticamente le pidan. No investiga, o hace que investiga, pero si yo preguntara ¿cuántos casos se han sentenciado, es decir, con sentencia de los tribunales hacia un lavador de dinero? Y la verdad es de que no hay casos. No hay casos, las investigaciones se quedan a la mitad del camino porque no se está utilizando una herramienta que es la ley y muchas de las veces esa ley está mal hecha. En consecuencia, tenemos solamente un maquillaje, una pantalla que le dice al mundo, tengo una unidad de inteligencia financiera que investiga el lavado de dinero y está en la Secretaría de Hacienda. Tengo acusaciones por delitos fiscales y por lo tanto generadores de riqueza, vamos a castigarlos. Realmente es muy baja la actividad que está llevando a cabo el fisco porque se quedan sus investigaciones a la mitad del camino. Fíjate que comentaste algo que me recordó a lo siguiente. Hiciste emisión de las leyes mal hechas. Y yo en las clases que imparto con mis chicos de posgrado siempre les digo, miren, les voy a dar un truco para aprender fiscal. Uno de las aptitudes que debes de tener es saber leer. Si tú sabes leer, vas a entender muchas cosas. Entonces, tú hiciste mención, leyes mal hechas. Pues pareciera ser que esta propuesta de reforma tiene un pequeño defectito por ahí, ¿no? Tiene un pequeño defectito por ahí. Entonces, cuando tú sabes leer y conoces las leyes, dices, ah, caray, aquí parece que se les está barriendo algo. Entonces,
yo creo que aquí, Miguel, pues nos deberían de contratar para decirles, oye, ¿dónde está el tema? Porque pareciera ser que entonces no va a ser eficaz otra vez. Fíjate, yo tuve la fortuna de que me invitaron a un parlamento abierto y en ese parlamento abierto dimos una serie de ideas para la conformación del artículo 113 bis del Código Fiscal que establece el delito de los factureros. En esa medida les hice ver yo a los legisladores, era el Senado inclusive, que tienen ellos una partida para asesorarse de especialistas y no lo hacen. Y entonces esa es la razón por la cual existen leyes tan mal hechas. Claro. Y entonces sí es necesario que sean pues consultados expertos. Ese es el punto, ¿verdad? Sí, porque aquí se observa en la reforma que... Les pongo el ejemplo a mis chicos. Miren, otro ejemplo es, en las leyes hay algunos elementos a considerar como si fueran el género. Y dentro del género hay una especie, que es una especie o una parte de ese género. Pues algo semejante aquí podríamos encontrar, ¿no? Definitivamente es claro. Y se los dejo a mi audiencia, a tu audiencia, que amablemente nos está escuchando, y que los dejo con esta tarea. Dice la reforma al artículo 19 constitucional. Se incorporan para la prisión preventiva automática los delitos de defraudación fiscal, contrabando y tráfico de facturas o CFDIs falsos. Entonces yo les llamo la atención y quiero que se quede esto. Cuando se refiere a defraudación fiscal, solamente se está refiriendo a defraudación fiscal. Cuando se refiere a contrabando, solamente es a contrabando. No a equiparable de contrabando, que es otro delito, otro catálogo de delitos. No es al equiparable de la defraudación fiscal, que son varios delitos, varias hipótesis. Se refiere nada más a la defraudación fiscal. En consecuencia, a ver, si acusa el fisco por defraudación equiparable a defraudación fiscal, como es declarar ingresos menores a los realmente percibidos, pues es evidente que hay la posibilidad de que esa acusación, ese individuo, ese empresario, no se vaya a prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque el equiparable a defraudación fiscal textual y gramaticalmente no es lo mismo que defraudación fiscal. Y como estamos en derecho penal, la ley tiene que ser exactamente aplicable al caso. Exactamente. Y en este caso no podemos decir, es que es parecido, es que es equiparable. No. Tiene que ser dicho por la norma. Y en este caso la norma constitucional pues se tropieza con una mala estructura, mala redacción, y entonces, como ya quedó y no le quitaron ninguna coma, pues eso les pasa por no asesorarse de especialistas. Siempre les digo a mis chicos, no es lo mismo que lo mismo. Entonces, sí, muy bien cierto. Apuntado, doctor Miguel. Aquí, entonces, entendemos que esa reforma aún no ha sido aprobada. Esta reforma ya fue aceptada, ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y en consecuencia esto ya está el día de hoy en la Cámara de Diputados. Y consecuentemente, como traen prisa de hacerle ese regalo tan bizarro al presidente, entonces se va a aprobar tal cual. No le van a quitar ninguna coma, a pesar de los graves errores que tiene. Entonces está por aprobarse. Está por aprobarse, claro, sí, así es. No sé si aquí nuestro amable auditorio tenga alguna duda, pregunta, inquietud, curiosidad por aprender algo más al respecto. Les recuerdo que los martes a las 10 de la mañana se estará impartiendo precisamente este programa de Impuestos Bajo la Mira y pues alguna conclusión, recomendación que nos puedas dar, porque pues, el tiempo se nos va, doctor Miguel. Pues cómo no. Definitivamente, uno de los puntos que debemos de tocar, todos aquellos que estamos incursionando en este ámbito fiscal, contadores desde luego, abogados fiscalistas, penalistas, debemos de centrarnos
en qué es lo que quiere decir precisamente el Estado, la propuesta de materia legal y constitucional. ¿A dónde vamos? Y de a dónde iremos, definitivamente es incuestionable que debemos de analizar rotundamente, estudiar, como nos dijeron desde la primaria. Claro. Vamos a unos pequeños comerciales y regresamos con ustedes. ¿Te gustaría mantenerte al día con las últimas tendencias y regulaciones en IMSS, fiscal, auditoría, NIFS, contabilidad electrónica y PLD? Con nuestra membresía IMEFI, podrás acceder a una formación continua de alta calidad durante todo el año. ¿Qué obtienes con nuestra membresía IMEFI? Hasta 65 puntos para cumplir con la norma de educación continua. Participa en cursos en línea en vivo, y cumple con la norma de educación continua mientras mejoras tus habilidades. Acceso a nuestra videoteca los 365 días del año. Disfruta de la posibilidad de ver los cursos grabados y estudiar a tu ritmo. Índice de diciembre del penúltimo año entre el índice de diciembre del año. Descarga el material de estudio y recibe una constancia digital al finalizar cada curso. Recordatorios mensuales. No te perderás ningún curso con nuestros recordatorios automáticos de todos los eventos programados. Programas exclusivos en IMEFI Televisión. Aprende de los expertos en temas fiscales y contables. Con la membresía IMEFI, no solo estarás preparado para los desafíos de hoy, sino que también estarás construyendo una base sólida para tu profesión. No pierdas esta oportunidad de invertir en tu desarrollo profesional. Para obtener más información, contáctanos al 5526967179. Amigos, tenemos un curso que seguro les será de utilidad. Es venta de automóviles, actividad vulnerable, obligaciones de prevención de lavado de dinero. Si vendes automóviles nuevos o usados que exceden de 3,210 sumas, tienes que cumplir las obligaciones de PLD, las obligaciones de prevención de lavado de dinero. En este curso tendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones por la venta de vehículos, de automóviles, de equipos de transporte, nuevos y usados. Recuerden que aquí son terrestres, marítimos, aéreos, todos caen en estas obligaciones, y hay limitaciones de utilizar dinero en efectivo. Se debe identificar al dueño beneficiario, una serie de cosas que si no las estamos cumpliendo, tendríamos altas multas. Son muy altas las multas. Esperamos verlos en este curso. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica García y quiero invitarlos al curso de CIROC, en el cual abordaremos temas como presentación de avisos de obra, incidencias y cierres de obra. Este curso está dirigido para contratistas, subcontratistas, intermediarios y todas aquellas empresas de la construcción. Los esperamos. Bien, amigos, estamos aquí de vuelta con ustedes con este tema y con este gran expositor, postulante en defensa fiscal. Y pues es un tema que pues sí está dando mucho de qué hablar. Es un tema que seguramente ya está pues, próximo a que se sancione, que se apruebe, Sí, que se apruebe. y pues que se publique, ¿no? Y que pues, la gente que se ponga ahí al tanto para ver cómo quedó al final del día, que seguramente va a quedar como lo tenemos. Ya no se va a modificar un punto, una coma. Sin embargo, pues comentaba el doctor que sí hubiese valido la pena que se echara uno un clavado, precisamente para que fuera más eficaz, porque desafortunadamente luego por eso las leyes no son eficaces. Entonces, al ratito que no digan que uno no se los dijo. Claro. Entonces, insisto, les recuerdo que aquí estaremos los días martes en su programa Impuestos Bajo la Mira, haciendo una combinación de un martes con un invitado para que nos platique un tema relevante, de interés actual, y otro martes estaremos desarrollando algún caso de la vida real, cómo es que a través de las leyes fiscales, legales, corporativas, de seguridad social, es que se puede llegar a arribar a alguna conclusión en pro del cumplimiento precisamente de las leyes y de las finanzas de los empresarios.
Bien, Miguel, ¿alguna crítica a esta reforma? Categóricamente, amén de que ya comentamos que va rotundamente contra los convenios internacionales, va rotundamente contra lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias contra México. Y aún en esas circunstancias se propone nuevamente revivir esta prisión preventiva oficiosa. Una crítica fundamental va en contra de la presunción de inocencia. Hay dos choques, hay un choque más bien, hay una colisión de derechos fundamentales. La presunción de inocencia es: yo te presumo inocente hasta que el Ministerio Público no te demuestre lo contrario. Pero fíjense ustedes que cuando hablan de prisión preventiva automática, pues yo te voy a encarcelar mientras te juzgo. Oye, pero no me presumiste inocente. No importa, porque la Constitución así lo dice. Entonces es una severa crítica al derecho fundamental de presunción de inocencia. La presunción de inocencia que tanto ha costado el haberla colocado en el texto constitucional. Otro hecho es, definitivamente, va contra un Estado de derecho. El Estado moderno de derecho es el que día con día cuida a sus ciudadanos y los privilegia de respetarles sus derechos fundamentales, sus derechos humanos para toda lo común. Y en consecuencia afecta directamente a ese Estado moderno de derecho y democrático. Y hay otro punto, es el que esta prisión preventiva viene a ser totalmente un mito. La prisión preventiva automática va a terminar con delincuentes peligrosos. No es cierto. Eso no es cierto. Eso es nada más populismo penal. Ya se acuñó una palabra en un diccionario que se llama el Vandemecum, en donde se acuña la palabra populismo penal, en la que se establece que es el aumentar penas, establecer delitos por el solo hecho de tener una presencia política. Y entonces tenemos nosotros que con todo esto, lo único que se logra, más que efectividad, se logra intimidación. Y es por eso que le pido yo a mis colegas, a los contadores, a todo el gremio que está dentro del mundo de lo fiscal, analicemos estas disposiciones, porque vamos a asesorar a quien no lo sabe. Y no solo los vamos a asesorar, está dependiendo de ellos su libertad. Y en consecuencia, un buen argumento, un buen planteamiento que diga en qué radica la violación de derechos fundamentales es que nosotros podemos hacer algo por nuestra sociedad, por nuestros seres que se esfuerzan por trabajar en la empresa, aquel comerciante, aquellos que necesitan tener certeza en su vida. ¿Qué es? Que tengan asesores y que tengan buenos profesionistas que los orienten, y que también en su momento orientemos al juzgador, porque de alguna forma nosotros somos los que investigamos y que tenemos que darle esas directrices. Ese sería Efectivamente, los que estamos afuera pues somos los que sabemos cómo es que el trabajo que cuesta ganarse un peso, ¿no? Somos los que estamos preparándonos, los que estamos actualizándonos. En tanto que el que está luego allá adentro, digo, no es que menosprecie, pero el que está allá adentro, me refiero a en algunos casos las autoridades, pues luego no se denota a todas luces que no están actualizados, en consecuencia no cumplen con la norma, cuando se supone que ellos, en términos del del Código Fiscal de la Federación, deberían de aplicar la norma, pero cuando te echas un clavado, por ejemplo, a los criterios internos que produce la misma autoridad, dices, caray, como que le hace un poco de talento en la interpretación de la norma, la disposición, ¿no? Entonces, pues nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Pareciera ser que ellos son los únicos que tienen la razón, cuando no es así, porque todos tenemos ese derecho de hacer valer nuestros derechos, valga la redundancia, conforme a la ley en la mano, ¿no? Entonces, pues aquí vale la pena que estemos al tanto, al pendiente de cuándo se publican, y pues
seguir en esto. Fíjate que Miguel, siempre he dicho que la materia impositiva es una materia muy bonita porque es una materia muy versátil. Nunca es de hasta aquí llegó. No. Siempre hay algo más, algo más, algo más. Entonces, eso te mantiene al día, actualizando. Nosotros como catedráticos pues, nos mantiene con la cabeza pues siempre pensando, Sí. siempre cuestionando, porque incluso cuestionando pues es como también luego uno aprende, ¿no? Yo no soy de los que a lo que dijo aquel, con eso me quedo casado. No, investigo, abro un campo de investigación, pregunto aquí, pregunto allá, leo aquí, leo allá, y yo genero mi propio criterio respecto de tal o cual norma, ley, lo que sea, ¿no? Entonces, pues es lo bonito de esta cuestión fiscal. Es de veras apasionante. Ahorita ya comentaste tú que en esta pequeña disposición hay la ausencia de una palabra que trasciende, en verdad, Miguel, en verdad trasciende esa ausencia, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que al ratito va a dar de qué hablar también. Exacto. Entonces, Y que puede ser también fuente de injusticias Sí, claro. y de inequidades el hecho de que den la apariencia de que también se incluyó ese delito de el equiparable de la defraudación fiscal, cuando no lo es. Y entonces, ¿qué injusticias se van a presentar cuando nos encontremos con un juez que no hizo la tarea? por desconocimiento. Que por desconocimiento y no hizo la tarea. Exacto. Es cierto. Entonces, bien, Miguel, para mí ha sido un placer que nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia, tu estudio. Se denota que a todas luces que ya le pusiste la lupa aquí a esta reforma y pues nos va a dar mucho gusto en tiempos siguientes pues que estés acá nuevamente, pues ahora que ya se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Para ver al final si quedó como está. Definitivamente. O por ahí se movió algo, a lo mejor hicieron caso de ustedes que han estado al pendiente y pues para mí ha sido un honor. Es un excelente profesionista, un gran amigo y no sé si nos gustes compartir alguna recomendación, conclusión al respecto. Sí, yo he sostenido mucho, querido público, es el hecho de que debemos de tomar en consideración un aspecto fundamental que se ha dado hoy por hoy, el que los tribunales han estado en una constante búsqueda de aprisionar a las personas a pesar de lo que ya hemos platicado. El que cada día el Poder Judicial, los jueces locales inclusive, traten de encarcelar a más personas. Por otro lado, el Poder Legislativo que en su constante trabajo trate de aumentar penas y, como es este caso, incorporar figuras jurídicas desgastadas y hasta severamente inconvencionales. Y por último, que el Poder Ejecutivo trate inclusive hasta de armar a la policía para combatir con esta fórmula totalmente absurda y adversa, contraria a nuestros derechos fundamentales, nos lleva a un mundo en el que solamente los que nos dedicamos y estudiamos podemos llegar a encontrar ese surrealismo de gobernanza hacia nosotros los ciudadanos. Solamente estudiando es mi recomendación más grande y que vaya, que buena falta hace hacerlo con estos cambios que se vienen en cascada. Ese sería mi comentario. Y agradeciendo desde luego sus preguntas, agradeciendo su interés, porque verdaderamente en este barco estamos todos y es trabajo de todos. Entonces vale bien la pena todas sus opiniones y todas sus intervenciones. Muchas gracias, mi querido amigo. Al contrario, Miguel, fíjate que me hiciste recordar ahorita que comentas sobre el tema de la recomendación del estudio y que precisamente se reforma el artículo 19 de la Constitución de un célebre jurista, Hans Kelsen, con su obra ¿Quién debe de ser el defensor de la Constitución? Parecería ser que valdría la pena que echarnos un clavado nuevamente para darle otra vez una lectura, porque hoy día, pues esta Constitución,
quién debería de ser el defensor, ¿no? Sí. Bien, Miguel, pues hasta aquí este programa, esta segunda temporada de Impuestos Bajo la Mira. Insisto, les recuerdo que aquí estaremos todos los martes. Este programa ha sido patrocinado por Capacitación, Actualización y Desarrollo Empresarial en coproducción con IMEFI TV. Agradezco a la producción pues su trabajo, porque pues gracias a ellos, gracias a estos medios de la internet, es que se logra este tipo de difusiones, Miguel. Y qué bueno, ¿no? Porque pues se difunde el conocimiento, que es parte de lo que nos encanta a nosotros como catedráticos, amén de ser profesionistas, ¿no? Claro. Querido auditorio, pues hasta aquí nuestra participación. Les deseo que tengan un excelente día y un excelente mes de septiembre 2024. Hasta la siguiente. Muchas gracias.